increada que se vistió de humanidad, la luz que en las tinieblas resplandeció con poder. En el mundo tú estabas, Señor, pero el mundo no te conoció. Humillado y menospreciado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16, versión Reina Valera 1960. Estás escuchando Confía en Dios para escribir tu historia, de los autores Nancy DeMoss Wolgemuth y Robert Wolgemuth. Las situaciones que a menudo nos parecen confusas y caóticas son en realidad hilos de un trama que Dios está tejiendo con propósito y precisión. Lo que a simple vista parece ser desorden o sufrimiento, en las manos de Dios se convierte en parte de una historia más grande, una obra de arte sublime. Como Nancy y Robert Wolgemuth lo expresan, tu vida y tu historia realmente importan. Tienen significado al verlas en el contexto de la historia definitiva de Dios. Cada uno de nosotros es un hilo en ese gran tapiz que Él está creando. Y aunque no siempre entendemos cómo encajamos, podemos confiar en que nuestro Creador está entretejiendo todo para su gloria y nuestro bien. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hola, soy Paula Andrea desde Estados Unidos y hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial sobre lo que significa vivir bajo la providencia de Dios. Jesús mismo nos invita a mirar las aves del cielo y las flores del campo como recordatorios visibles de la fidelidad y el cuidado de Dios. Las aves no siembran ni cosechan y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Las flores, que son más bellas que los reyes de la tierra, florecen y se marchitan según su voluntad. Y si Dios cuida también de las aves y las flores, ¿cuántos más no cuidará de nosotros, sus hijos amados? A veces en nuestra vida diaria nos enfrentamos a circunstancias que parecen no tener sentido, situaciones que nos sacuden y nos hacen sentir fuera de control. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra vida no es un accidente ni un desorden. Así como las aves y las flores siguen el plan providencial de Dios, nuestras vidas también están en sus manos. Él está tejiendo cada detalle, cada desafío y cada bendición para crear algo más hermoso de lo que podemos imaginar. Capítulo 10. Enviado. La historia de José. La providencia es más sabia que tú, y puedes tener la seguridad de que ha adaptado todas las cosas para tu bien eterno, mejor de lo que podrías haberlo hecho si lo hubieran dejado a tu elección. John Flavel. El adolescente dormido despertó ante el empujón inesperado de uno de los comerciantes madianitas que lo tenían cautivo. Con el amanecer de un nuevo día, era hora de continuar el viaje a Egipto, donde sus nuevos dueños lo venderían como esclavo, idealmente con un beneficio, una margen considerable, además de los 20 siclos de plata que habían pagado a sus hermanos para quitarlo del medio. Al aclarársele la cabeza y mirar alrededor del desconocido paisaje, José comprendió dolorosamente
que este no era uno de sus famosos sueños, realmente era una pesadilla, la cual no se disiparía con la vigilia de la madrugada. Se puso de pie y sacudió el polvo de su túnica. Le esperaba un agotador viaje de más de 300 kilómetros. Después de un arduo recorrido, José no podía dejar de reflexionar en el peligroso destino que le aguardaba como esclavo. Esto no era en absoluto lo que había esperado. Definitivamente no era la vida que había soñado. Como hijo preferido y el menor entre 11 hermanos, su padre Jacob le había dado un trato especial, prodigándole afecto y regalos. Ahora, habiéndose salvado por poco de sus hermanos celosos, lo asesinaran. José había sido vendido a mercaderes que pasaban como mercancía para comerciar. ¿Cómo es posible que este adolescente hubiera entendido que un Dios invisible, bueno y sabio, estaba escribiendo una historia? Su historia. ¿Cómo pudo José haber visto que estos sucesos trágicos no eran actos al azar, sino más bien escenas cuidadosamente escritas en un gran drama eterno de redención? Desde luego no podía. Desde su punto de vista finito, lo único que José pudo haber sabido con certeza era aquello a lo que se enfrentaba en ese momento: rechazo de sus seres más cercanos, pérdida de todo lo conocido, sueños destrozados y un futuro incierto. No había merecido la cruel traición de sus hermanos. Tal vez se había jactado un poco y los había delatado, pero seguramente esas cosas no habían sido méritos suficientes para ganarse este cruel agravio. Sin poder decir algo al respecto, José siguió adelante. ¿Qué más podía hacer? Cuando su caravana llegó a Egipto, el joven fue llevado como ganado a una subasta. ¿Quién lo compraría? ¿Cómo lo tratarían? ¿Cuáles serían sus tareas? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿cómo podía el Dios de sus padres estar escribiendo una historia para él, siquiera con un destello de bondad? Sus circunstancias parecían todo menos buenas. Miedo, desánimo y desesperación debieron haber abrumado al joven mientras estaba en el salón de subastas, y los años siguientes le proporcionarían oportunidades paralelas de más de lo mismo. José fue llevado, comprado por un oficial de alto rango llamado Potifar, capitán de la guardia, Génesis 39:1, y muy probablemente el encargado de los que protegían a Faraón. También pudo haber administrado la cárcel para aquellos que por alguna razón u otra habían disgustado al déspota egipcio, lo que terminaron presos. Desde nuestra posición estratégica, más de 3000 milenios después, podemos ver los propósitos de Dios que cuidadosamente ocurrían durante la vida de José. Pero en ese tiempo, el muchacho debió haber tenido un poco más que preguntas sin respuesta, circunstancias injustas sobre las que no tenía control y que continuaban año tras año. Sin embargo, sabemos algo importante sobre la situación de José, algo que él pudo haber captado solo por fe. Sabemos que Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Esa realidad fue determinante en el mundo y en el resultado de la historia de José. Al reflexionar en esta historia, vemos la mano inconfundible de Dios, su pluma soberana. Como ves, esta historia no trata simplemente de un hombre. Según pasa con cada historia que Dios escribe, la de José es parte del desarrollo de una trama superior en que participan sus hermanos, su padre, una familia rescatada del hambre, una lección de perdón y reconciliación y, en última instancia, también la salvación
de 400 años de esclavitud y maltrato de toda una nación. La hermana Nancy dice: más veces de las que pude contar, he comentado con otros algo inolvidable que oí decir al pastor John Piper hace muchos años. En toda situación que enfrentas, Dios siempre está haciendo 1000 cosas diferentes que no puedes ver y que no sabes. Si pensamos seriamente, podremos discernir algunos aspectos que Dios está haciendo en medio del desastre que nos rodea. Al mirar atrás, otra vez por ese espejo retrovisor, veremos un poco más. Pero Él en realidad está haciendo 1000 o más cosas invisibles y desconocidas para nosotros. Cosas que un día se nos aclararán, ya sea en este mundo o en el próximo. Cosas que nos harán exclamar en adoración: ¡qué bien que lo ha hecho todo! Véase Marcos 7:37. Quizás desde donde te encuentras hoy solo puedas ver hebras variadas, deshilachadas y sin conexión que no tienen ningún sentido. Por mucho que lo intentes descifrarlo todo, lo único que logras ver es injusticia y dolor. Nuestro joven amigo José seguramente se habría identificado contigo, pero ¿cómo él iba a saber un día, al otro lado del tapiz, que Dios está entretejiendo en nuestras vidas la maraña de hilos que podemos ver, y a través de estas el Señor está creando una imagen de gran belleza y valor para aquellos que confían en Él? De la compra de José en la sala de subastas, lo seguimos a la casa de Potifar. Era posesión de este hombre influyente, una propiedad sin poder para controlar o cambiar sus circunstancias. Pero a pesar de no tener capacidad para gobernar su destino, José hizo lo que sí podía hacer: gobernarse a sí mismo. Se mantuvo firme cuando habría sido natural y comprensible que se dejara llevar por la ira o se hundiera en medio de la grave desesperación. Realizó sus deberes con integridad inquebrantable. Su amo pronto se dio cuenta de esto y en consecuencia le otorgó más y más libertad y responsabilidad. En última instancia, Potifar nombró a José como supervisor de su casa. Finalmente, la vida estaba yendo bien para José, pero entonces volvieron a surgir problemas. Con pleno conocimiento del plan de Dios para José, el archienemigo de su alma envió un ama de casa desesperada, la esposa de Potifar, para que lo sedujera a cometer un acto de fornicación, adulterio para ella. José logró aferrarse a su virtud y se negó a someterse al pecado. Sin embargo, ¿cuál fue su premio por obedecer la ley de Dios y respetar a su amo? Una acusación falsa y luego 13 años en la cárcel. Seguramente si le hubieran dado la oportunidad, José habría escrito un argumento distinto, pero con cada altibajo en su historia, este joven estaba siendo moldeado y transformado por Dios. El Salmo 105 describe esta notable progresión. El Señor envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Versículos 17 y 19. Al amado de su padre, el joven que soñó que un día sería exaltado como gobernador de su nación, Dios lo envió delante a una tierra extranjera donde, sin que alguien lo supiera, incluido José mismo,
Dios quiso probarlo a fin de proveer para su pueblo. Una vez allí, en lo que parecía un fracaso del plan de Dios, fue vendido y encadenado como esclavo. Y allí, en aquellas circunstancias horribles, la palabra del Señor probó, formó, pulió, hasta el momento del tiempo de Dios, en que se cumplieran las predicciones del Señor a través de José. Tomar en serio el mensaje de Dios puede ser determinante cuando enfrentas tus propios retos y desencantos. Las partes más difíciles de la historia que Dios está escribiendo en tu vida no suceden al azar ni sin sentido. Están llenas de propósito y a su debido tiempo. Todo lo que Él ha querido para ti y para este mundo se hará realidad. Mientras tanto, el Señor siempre estará contigo. Puedes confiar perpetuamente en esa verdad. Mientras José estaba en la cárcel, Faraón tuvo 2 sueños para los cuales no pudo encontrarse ninguna interpretación. Ni siquiera los hombres más sabios de la tierra pudieron discernir su significado. Esta búsqueda vana, junto con los mismos sueños, atribulaban profundamente al monarca. Finalmente, un hombre que había conocido a José en la cárcel, el copero de Faraón, recordó la habilidad de su compañero de entender lo desconocido. José fue llamado cuando se hallaba en la cárcel. Ahora, delante del hombre más poderoso en la faz de la tierra se encontraba José, un judío humilde, sin posición ni rango, en presencia del máximo poder. Este pudo haber sido un momento para que él se elogiara, una oportunidad para una autopromoción negada por mucho tiempo, pero José eligió otro camino. Génesis 41, 15-16. Dijo Faraón a José: yo he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aunque tenía la oportunidad perfecta para exaltarse después de años de ser derribado, en lugar de eso José levantó la mirada hacia el cielo, confió en el autor de su historia. A partir de ahí, el plan de Dios para José comenzó a mostrársele más claramente. Después de revelar el significado del sueño de Faraón, con la ayuda de Dios, a José le encargaron que preparara Egipto para el hambre que los sueños habían vaticinado. Después de revelar el significado del sueño de Faraón, con la ayuda de Dios, a José le encargaron que preparara Egipto para el hambre que los sueños habían vaticinado. Al confiar en Dios, José fue rescatado de esclavitud y la cárcel y puesto en una posición de poder. Dios también lo colocó en un lugar en que pudo haber decidido buscar venganza de los hermanos que lo habían maltratado. Pero en vez de eso, José escogió aceptar la mano de la providencia de Dios, pues había desarrollado una perspectiva que le permitió superar el mal que le habían hecho. Dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 4-5. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. José expresó más adelante la misma perspectiva cuando en otra ocasión se negó a tomar represalias contra quienes había tratado de destruirlo. Les respondió José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Génesis 50:20. Finalmente, mucho después de la muerte de José, quedó claro que la historia que Dios había escrito en la vida de este patriarca anunciaba otra historia mucho más grande. El amado y favorecido Hijo del Padre de vida también fue enviado y maltratado por sus hermanos. Aunque no había hecho nada malo y había rechazado firmemente el señuelo del tentador, Jesús fue vendido por una miseria, maltratado con crueldad y asesinado violentamente. Nosotros lo vendimos, pero Dios lo envió. Pecamos contra Él, pero Dios lo convirtió en bien a fin de traer vida a muchos que estaban destinados a la muerte, de modo que también pudieran convertirse en hijos. ¡Qué maravillosa es esta historia! Ambos, nuestro Señor Jesucristo y José, fueron sometidos a un propósito que no era el suyo. Ellos entendían que sus vidas eran parte de un plan más grande y cooperaron con ese plan. En José reconocemos la evidencia del propósito divino, guiando los acontecimientos de su vida. La vida de José fue movida por el poder de Dios y con cada acontecimiento que llegaba a su vida, aun los difíciles, José se sometió en vez de resistirse. Dios usó la vida de José para cumplir exactamente lo que él había planeado de antemano, trayendo bien a otros y a José. Pregúntate y reflexiona: ¿estás resistiéndote a la voluntad de Dios? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Conoces a Dios como lo conocía José? ¿Ha traído Dios una circunstancia difícil en tu vida? Si es así, mira la vida de José. Mira el ejemplo de José. Una oportunidad para que Dios trabaje a través tuyo, trayéndote bien a ti, a tu familia y a otros, y a la gloria de Dios mismo. Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Tal vez en este momento te encuentres en una etapa de tu vida donde los hilos parecen estar enredados, donde el caos parece reinar, pero quiero alentarte a confiar en la sabiduría divina de aquel que está entretejiendo cada aspecto de tu vida con un propósito, como el maestro artista que es. Dios no deja ningún hilo fuera de su lugar. Cada uno es vital en su diseño perfecto. Recuerda que tu vida y tu historia importan, aunque a veces no veamos el cuadro completo. Podemos confiar en que Dios, en su providencia, está transformando ese aparente caos en una obra de arte eterna. Como las aves que vuelan libres confiando en su provisión y las flores que florecen confiando en su cuidado, nosotros también podemos vivir en su paz, sabiendo que estamos bajo su perfecta providencia. Estás escuchando el podcast de Confía en Dios para escribir tu historia, de los autores Nancy DeMoss Woldemort y Robert Woldemort, con la ayuda de Paula Andrea Chile Noreña de Estados Unidos. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Viniste, Señor, la vida increada que se vistió de humanidad, la luz que en las tinieblas resplandeció con poder. En el mundo tú estabas
Señor. Pero el mundo no te conoció. Humillado y menospreciado, por los tuyos fuiste rechazado. Y tu amor fue mayor. Y tu amor nos alcanzó. Y tu amor fue mayor. Y tu amor nos cautivó.